Bienvenidos a un nuevo video sobre curiosidades del universo Marvel. ¡Comencemos! Al igual que las garras de Wolverine o el sentido arácnido de Spider-Man, la ceguera de Matt Murdock siempre ha sido una característica definitiva del personaje. Sin embargo, a lo largo de casi 60 años en los cómics, el hombre sin miedo ha logrado recuperar la vista en 6 ocasiones. La primera ocurrió en el número 37 de su propia serie, cuando el Doctor Doom cambió de cuerpo brevemente con Daredevil para buscar venganza en contra de los Cuatro Fantásticos. La segunda ocurrió en el número 106 de la misma serie, cuando la telépata Moondragon restauró la vista de Murdock con el fin de poder manipular su cámara de regeneración y recuperar su energía vital. Desafortunadamente, este acto despojó a Daredevil de su sistema sensorial sobrehumano, que tenía acostumbrado a utilizar durante las peleas, por lo que eventualmente Moondragon lo restableció a su estado natural. La tercera ocurrió durante la secuela de las Guerras Secretas de 1984, cuando el Beyonder le devolvió la vista a cambio de un intento por contratar sus servicios legales para conquistar el mundo. Aunque al principio disfrutó plenamente de su visión, Matt después se sintió incómodo de haberla obtenido como moneda de cambio, por lo que eventualmente le exigió al Beyonder que lo regresara de nuevo a su condición de ciego. La cuarta sucedió durante la historia de Flying Blind, cuando Murdock sufrió un lavado de cerebro que le restauró la visión y una cirugía estética comandada por S.H.I.E.L.D. para enviarlo a una misión secreta en Francia. Aunque estas manipulaciones le hicieron creer que era un artista conocido como Laurent Leboussouf, desde el principio reaccionó a cosas y experiencias que le resultaron extrañas. Sin embargo, conforme fue avanzando la historia, Laurent fue recuperando los recuerdos de Matt Murdock, por lo que finalmente y de una manera bastante extraña, su vista comenzó a nublarse y de nuevo regresó a su condición natural. La quinta sucedió en su cómic independiente del Capitán Universo, cuando Matt no solo logró recuperar la vista, sino también una amplificación en sus poderes gracias a la fuerza Enigma. Desafortunadamente, la sobrecarga sensorial resultó ser demasiado para Daredevil, por lo que pidió a la fuerza Enigma que lo abandonara y de nuevo regresó a su condición natural. La sexta y última ocurrió durante la serie de Superior Iron Man, cuando Daredevil recuperó la vista gracias a una versión mejorada del virus Extremis desarrollada por Tony Stark. Desafortunadamente, y al igual que las veces anteriores, la visión de Murdock solo fue recuperada de manera temporal, ya que el efecto del virus solo se mantendría activo si este obedecía las órdenes de Iron Man, algo que obviamente se negó a hacer. ¿Sabías que en los cómics existe una versión amalgama de Miss Marvel y Kang el Conquistador? ¿Qué mamada? Esta variante fue creada accidentalmente por Gamora a través de las gemas del infinito, las cuales en realidad tenían el objetivo de sellar las almas del universo en la gema del alma para saciar el hambre de Devondra, una devoradora de almas que residía en dicha gema. Sin embargo, este acto conllevó a la creación del universo de bolsillo conocido como Warp World, el cual reescribió la historia y fusionó a varios héroes con el fin de doblar el universo por la mitad. Entre la lista de fusionados se encontraba la amalgama de los anteriormente mencionados, la cual fue denominada con el nombre de Kamala Kang. En el apartado de sus poderes y habilidades, la variante logró combinar perfectamente los de ambas contrapartes al grado de obtener la capacidad de aumentar su perspectiva cósmica, la cual consistía en poder estirarse de manera efectiva a través del tiempo y el espacio. Sin embargo, a pesar de estas increíbles habilidades, Kamala Kang no duraría mucho tiempo en los cómics, ya que la fusión enseguida fue revertida por Loki y Emma Frost para que las versiones originales las ayudaran a detener a Gamora y Devondra. Debido a su gran desprecio por los habitantes de la superficie, una de las características que definen a Namor es su contundente arrogancia. Afortunadamente, eso rara vez ha afectado su capacidad para colaborar con los habitantes de la Tierra en nombre de la justicia. Una de sus alianzas ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Namor creó junto a la Antorcha Humana original y el Capitán América el equipo de los Invasores para luchar contra la Alemania nazi y el Japón imperial, ya que anteriormente el príncipe de Atlantis había descubierto a un grupo de buzos cerca de su nación que se revelaron como soldados del Tercer Reich. ¿Sabías que Black Panther tomó el manto de Daredevil por un tiempo? Matt, I know you are blind, but you have to see this.
Esto ocurrió después de los eventos de Shadowland, cuando Murdock decidió abandonar el manto de Daredevil debido a que necesitaba recuperarse de la posesión demoníaca que lo hizo convertirse en un brutal tirano que aterrorizó las calles de Hell's Kitchen. Dicho manto cayó en las manos de T'Challa, debido a que sus motivaciones eran similares a las de Matthew por abandonarlo, pues el wakandiano buscaba recuperarse de su reciente pérdida del manto de Black Panther y de una guerra contra el Doctor Doom que dejó inactivo todo el vibranio de su pueblo. Durante este tiempo, T'Challa compró un restaurante que sirvió como fachada para sus misiones y luchó contra varios enemigos de Daredevil como Lady Bullseye, Typhoid Mary e incluso Wilson Fisk. Sin embargo, el villano principal de esta historia fue Vladimir Dinu, un criminal rumano que obtuvo poderes bioeléctricos gracias a una especie del suero del supersoldado. Afortunadamente, T'Challa logró detenerlo y restableció a Hell's Kitchen a un estado relativo de normalidad, dejándole eventualmente de nuevo las riendas a Daredevil y regresando a Wakanda como un hombre nuevo. Como es el caso de Scott Lang, Jimmy Yama o Dwight Barrett, el multiverso Marvel ha contado con muchas variantes de Ant-Man, y por difícil que parezca, Tony Stark también ha sido uno de ellos. Esta variante proviene de la Tierra 818, un mundo que estaba destinado a ser uno de los más agradables de todo el multiverso, pero que tomó un rumbo diferente por la intervención de los maestros del mal multiversales, ya que eliminaron a los Vengadores prehistóricos para reformular su futuro, el cual provocó que la Tierra se convirtiera en un páramo apocalíptico gobernado por Black Skull, una variante de Johann Schmidt que se unió al simbionte Venom después de pasar un tiempo con el héroe Nighthawk. Debido a esto, la única defensa de la Tierra fue un equipo de Vengadores formado por Tony, el cual tuvo miembros como la Mole Infinita, Wonder Man, Visión y una versión femenina de Moon Knight. Por otro lado, cabe mencionar que este nuevo Tony Stark comparte muchas características con las de su contraparte original, pues además de su peculiar alcoholismo, cuenta con el mismo intelecto que lo llevó a convertirse en Iron Man, aunque en este caso lo ocupó para crear una tecnología que le permitiría controlar su tamaño en tiempos de crisis. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte para más contenido sobre el universo Marvel. Te agradecemos por ver este video y nos vemos en la próxima.